Pregunta, porque todos nosotros seguramente estamos seguros de que los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, hemos tenido de parte de Él el perdón de pecados, la salvación y la esperanza de la vida eterna. Sin embargo, a veces descuidamos en el día a día la relación con Dios. Y yo creo que en esta noche quiero que cada uno se autoevalúe, cada uno, de acuerdo a la palabra, podamos medir cómo está nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestro andar con el Señor, porque creo que siempre tenemos áreas de oportunidad. Y cuando estamos siendo confrontados con la palabra, pues no tenemos para dónde hacernos. No hay excusa que podamos presentar delante del Señor para tratar de buscar algo para que Él sea tolerante. El Señor es justo, misericordioso, amoroso, pero también es un Dios exigente. Y creo que todos nosotros, en la experiencia que tenemos en la vida cristiana, seguramente reconocemos que tenemos situaciones altas y bajas, situaciones donde nos hemos sentido muy fervientes, muy emocionados, muy agradecidos, muy fortalecidos, pero a veces nos sentimos deprimidos, ansiosos, a veces apáticos. Y esa situación, pues creo que cada uno tenemos que evaluarla, porque aunque podamos entender que vivimos tiempos difíciles y complicados, Dios cree y espera de su iglesia que asuma su responsabilidad y estemos dispuestos a cumplir lo que Él nos ha encomendado. De tal manera que vamos a ver cómo cada uno podemos evaluar y decir qué tan apegado o qué distante estamos de lo que estipula la palabra de Dios. Si realmente estamos alineados con el propósito de Dios o realmente nos estamos alejando, desviando de ese proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y eso, pues de alguna manera, tenemos que ver y hacernos un cuestionamiento. ¿Cuál es la temperatura espiritual que tenemos? Siempre podemos hablar del perdón, de la salvación, pero cuando hablamos, gracias Martín, cuando hablamos de la espiritualidad, como que pensamos que es un tema un poquito, pues a veces es esotérico o un poquito abstracto, y como que le rehuimos un poquito a esta situación. Sin embargo, creo que todos nosotros, si nos confrontamos con la palabra, pues tenemos que tener respuestas para Dios. Y hay una exhortación apostólica que Pablo le hacía a la iglesia de Filipos. Y les decía, esfuércense por cuidar la salvación, pero la tienen que cuidar con temor y con temblor.
Y eso yo creo que tenemos que entender que la vida cristiana no es reunirnos domingo tras domingo, participar en eventos, entregar nuestros diezmos y ofrendas, visitar a huérfanos o viudas, hacer buenas obras. Yo creo que el Señor va mucho más allá. Y cuidar la salvación tiene que ver qué tanto nosotros nos profundizamos en el estudio de este libro. ¿Qué tanto conozco el proyecto que Dios ha hecho para mí? ¿Qué tanto realmente le estoy invirtiendo en la comunicación diaria con el Señor a través de la oración? ¿Qué tanto he testificado con mis hechos, con mi vida, para que otros vean lo que Dios ha hecho en mi vida? Y sobre todo, ¿qué tanta coinonía mantengo con el cuerpo de Cristo? Esa es la parte que nos toca a nosotros. Pero la parte que le toca al Espíritu Santo también tenemos que entender que tenemos que ceder nuestra voluntad para que el Espíritu obre. Porque el Espíritu es un caballero y nunca va a forzar ni nos va a obligar a hacer cosas que no estén de acuerdo a las Escrituras. Ese proceso que el Espíritu hace en cada uno de nosotros se llama el proceso de la santificación. En cada uno va obrando de manera muy particular, ¿sí? Y cuando ya llegue la hora de la decisión, el Señor Jesús es el que va a cambiar ese proceso y nos va a glorificar cuando nos llame a su presencia. Pero tenemos que estar listos para poder responder de manera adecuada. Lamentablemente tenemos que ver que la iglesia y los que integramos la iglesia no siempre hemos caminado y nos hemos comportado a la altura de lo que el Señor quiere. A veces hemos sido apasionados al servir, hemos sido muy entregados en la obra, quizás en algunas etapas de nuestra vida, pero en otros hemos sido fluctuantes, en otras ocasiones hemos sido muy viscerales, en otras quizás hemos sido apáticos, fríos o apartados sin querernos involucrar. En otras, quizá hemos sido claudicantes, pero lo que todos tenemos que entender es que no podemos actuar de manera diferente a como Dios espera y nos ha dado su instrucción en las Sagradas Escrituras. Por eso, creo que por las circunstancias que hemos vivido, ahorita sabemos que hay una expectativa mundial de caos político, bélico, problemas financieros, problemas sociales, problemas religiosos. Y debido a ese contexto que no es nuevo, eso viene desde épocas inmemorables, inclusive desde antes del Señor Jesús, cuando el pueblo de Israel andaba precisamente claudicando allá en el desierto. Pero alguien llegó a escribir, si avanzamos por favor, en este pensamiento, dice: no se puede vivir y convivir y tratar de cambiar este mundo a uno diferente con gente tan diferente y apática. Es un pensamiento muy duro porque nos refleja en dónde estamos nosotros parados e involucrados. Hay un caricaturista, un humorista gráfico argentino que se llamó, porque ya falleció, Joaquín Salvador Lavado Tejón. Y él dio vida a un personaje mundialmente famoso llamado Mafalda. Y este personaje, de acuerdo a los anales de la historia, llegó a dar una frase que para algunos ha sido controversial. Unos lo acreditan que sí es original de este autor, otros piensan que fue una cosa añadida, pero quise tomarla porque este personaje lo que trata de mostrar es el hastío que tiene por tanta circunstancia que se da en el mundo. Y él decía, esta Mafalda decía: paren el mundo, que me quiero bajar. Demostrando que estaba totalmente saturada de todas las circunstancias que le rodeaban, al grado que quizá la ahogó, la asfixió, la aniquiló al verse involucrada de acuerdo a lo que este escritor señalaba. Pero si vamos a la palabra, hay una frase que
el apóstol Pablo comparte en la iglesia de Corinto, que es algo similar, pero fíjense lo que dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, y no las percibe porque para él son locura, y no las puede entender porque éstas se deben de discernir de manera espiritual. A Dios no hay que entenderlo intelectualmente, a Dios hay que entenderlo espiritualmente, porque Él es espíritu y nos ha dado de su esencia, que es el espíritu. Otro personaje que fue seleccionado por el Señor para cumplir una tarea muy importante, el plasmar un mensaje para la iglesia, fue el apóstol Juan. Inclusive Juan fue ministrado por el Señor no solamente en tanto estuvo físicamente con él, sino después que resucitó y él ascendió, porque a través del Espíritu le seleccionó para que pudiera compartir el mensaje para la iglesia de los últimos tiempos. Y me refiero precisamente al libro de la Revelación, al libro del Apocalipsis. Y este libro, para muchos han dicho que es un libro complejo, un libro que no se puede digerir fácilmente. Sin embargo, hay que recordar que la misma palabra nos instruye que si nosotros nos hace falta capacidad de entendimiento, de sabiduría, pidámosela al Señor. Por lo tanto, no es una excusa decir que no puedo entender un libro de las Sagradas Escrituras porque me falta conocimiento. El mismo Señor nos invita a que le pidamos la sabiduría. Pero bueno, Juan, cuando recibe la revelación, fíjense cómo comienza a introducir este libro. Y en el primer capítulo, versos del 1 y el verso 3 dice: Dios le ha dado, dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y luego dice: bienaventurado el que lee, los que escuchan las palabras de esta profecía, pero sobre todo aquellos que guardan lo que en ella hay. Por lo tanto, y da una sentencia: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque ellos vencerán, dice, y no sufrirá daño de la segunda muerte. Recordemos que cuando Juan recibe la revelación, estaba en condiciones muy particulares. Juan había sido desterrado, exiliado en la isla de Patmos, que se encuentra en el mar Egeo, por un emperador romano llamado Domiciano, en el año 95 después de Cristo. Y fue desterrado debido a su inquebrantable compromiso en proclamar el Evangelio, en testificar su fe y su testimonio acerca de Jesucristo, a tal grado que fue considerado una amenaza subversiva para el Imperio Romano. Por eso decidieron sacarlo del contexto social y mandarlo a una isla para que no estuviera afectando a la comunidad de su tiempo. Lo que no sabían era que eso era parte del plan de Dios. Y Dios necesitaba que apartaran a Juan porque le iba a revelar el libro del Apocalipsis. El libro que tiene visiones proféticas sobre la lucha entre el bien y el mal, pero también habla sobre la victoria de Cristo, habla de la creación de un nuevo cielo y de una nueva tierra que está destinado para el pueblo de Dios. Y más que tratar de provocar confusión o temor en el pueblo, el libro de Apocalipsis lo que busca es animar, exhortar y sobre todo dar esperanza a la iglesia para los tiempos difíciles que están por venir. Porque el libro de la Revelación nos da la pauta de cómo se debe de comportar la iglesia en esos últimos tiempos antes de que el Señor regrese. Vamos a ver que en el capítulo 2 y 3 habla de 7 iglesias.
Y estas 7 iglesias que se encuentran en el Asia Menor, hoy conocido como el país de Turquía, ahí se encuentran o estaban ubicados las 7 iglesias que habían sido levantadas. Y no porque eran las únicas de aquel entonces. Había otras iglesias como Filipos, Colosas, etcétera. Pero estas 7 iglesias, Dios decide mandar un mensaje muy particular. Y obviamente comienza a darle la revelación de manera progresiva, y por eso algunos estudiosos han dicho que la manera en que están enunciadas es la ruta que siguió el apóstol Juan para recibir esta revelación. Pero la pregunta es, ¿por qué 7 iglesias? ¿Y qué relevancia tiene hoy en día para la iglesia del siglo XXI? Bueno, Dios escogió a esta iglesia para dar una instrucción clara a su pueblo, la cual se iba a mantener vigente en todas las generaciones. O sea, vamos a ver que esa instrucción, a pesar que fue dada en el primer siglo y nosotros estamos en el siglo XXI, sigue teniendo vigencia. Y por lo tanto tenemos que acatar lo que dice este libro. Las instrucciones históricas y proféticas que fueron dadas tienen un contexto, y dice en el verso 19 del primer capítulo, le dice el Espíritu a Juan: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Por lo tanto, si quisiéramos saber cuál va a ser las circunstancias de las cosas que están por venir, tenemos que estudiar la Sagrada Escritura, y en particular los libros proféticos, entre los cuales está el Apocalipsis. Dios manda un mensaje fuerte y decide, en ese contexto de 7 iglesias, dejar al último una, que es de las cuales quiero que consideremos brevemente algo de ella. Y me refiero a la iglesia de Laodicea. A esta iglesia de Laodicea le dirige un mensaje muy particular. Le dice: yo conozco tus obras, que no eres fría ni caliente, sino que eres tibia. Y por consecuencia, como eres tibia, te voy a desechar, te voy a vomitar de mi boca. Y obviamente lo que está mostrando aquí es la apatía y la falta de celo espiritual que la iglesia de los últimos tiempos va a mostrar. Y vemos con tristeza cómo se está dando en muchas de las congregaciones a nivel global. Ahora, quiero que nos fijemos muy bien, si cambiamos, la palabra de Laodicea significa justicia del pueblo, gobierno del pueblo, porque procede de 2 raíces griegas: laos, pueblo, y diké, justicia o derecho. Otros autores la interpretan como los derechos de la muchedumbre, subrayando la autonomía y la justicia propia que ha tenido la iglesia en ciertas condiciones. Sin embargo, la iglesia de Laodicea nace y crece en una ciudad comercial muy próspera, donde la economía era muy pujante, al grado que la iglesia cae en una autosuficiencia material y por lo tanto desecha a Jesucristo de la toma de decisión, porque se consideraron que con lo que ellos tenían, con las capacidades y recursos, podían vivir y sobrevivir. Sin embargo, Jesús deja un mensaje muy claro a la iglesia de Laodicea. Ustedes lo pueden leer del verso 14 al 22 de este tercer capítulo. Y lo único que vamos a ver es que se muestra que esta iglesia muestra una decadencia por su tibieza espiritual. Es la única de las 7 iglesias que no recibe elogios de parte del Señor. Y no recibe porque estaba pasando por una crisis profunda. Y el Señor le da un duro mensaje. La Odisea fue un lugar donde
se dieron cosas muy prósperas desde el punto de vista comercial. Hubo una industria que procesó la lana negra, era una manera de hacer tejidos muy especiales, pero también en la Odisea nace una escuela de medicina y surge una composición de una sustancia o colirio que se hizo famoso para atender problemas oculares. Ese era el contexto donde se movía la sociedad de la Odisea. Sin embargo, tenía un problema, si avanzamos por favor, un problema logístico de infraestructura. Era una ciudad que no contaba con fuentes naturales de agua. Por lo tanto, para poder atender las necesidades de la comunidad, a alguien se le ocurrió hacer acueductos, tanto en altura como en terrados, para trasladar el agua de otras ciudades hasta la ciudad de la Odisea. Había la ciudad de Hierápolis, donde brotaban aguas termales medicinales, y estaba la ciudad de Colosas, donde brotaban aguas frías, refrescantes, con la cual saciaban la sed y podían refrescarse el cuerpo. Sin embargo, no tomaron en cuenta un fenómeno, que es la distancia. Y por lo tanto, a pesar que iba a ser trasladado, vemos aquí en este mapa que de Hierápolis a la Odisea tenía 18 kilómetros y de la Odisea a Colosas había 19 kilómetros. Entonces, todo ese trayecto que salía desde la fuente natural hasta la ciudad donde se llevaba, el agua se comenzaba a calentar. Y la agua se mineralizaba y provocaba a quien la tomaba, ya en el punto final, provocaba náuseas, trastornos digestivos. Por lo tanto, se tenía que entender que el agua caliente servía para mitigar molestias físicas y el agua fría servía para refrescar el cuerpo. Sin embargo, el agua tibia no servía para nada. Y es lo mismo que sucede en nuestra fe. Una fe tibia es una fe que no sana, no restaura y ha dejado de ser útil y relevante en la vida del cristiano. Por eso tenemos que ver cómo está la temperatura espiritual en cada uno de nosotros. Médicamente, si cambiamos, los médicos utilizamos un pequeño aparato llamado termómetro clínico, a través del cual podemos evaluar la temperatura corporal de un paciente y poder ver entre los parámetros clínicos si la persona está sana o está enferma. Si la persona está en una hipertermia, o sea, arriba de la fiebre, o está en una hipotermia. Y por lo tanto se le puede ofrecer alternativas para resolver su problema de salud. Bueno, de manera similar, Dios utiliza un termómetro, el termómetro espiritual de Dios, que son las Sagradas Escrituras. De tal manera que a través de este termómetro, Él puede medir cómo está la espiritualidad en cada uno de nosotros. Y a través de lo que dice la palabra, si nos vamos al libro de Hebreos capítulo 13, dice: no hay nada en toda la creación que esté oculto para Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien vamos a tener que rendir cuentas. Y en este mismo libro, un verso antes, nos retrata lo que es el termómetro clínico de Dios. Porque dice: la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, porque va a penetrar entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y va a dejar al descubierto todo pensamiento y todo deseo que nazca de nuestro corazón. Así es de poderosa la palabra. Y Pablo la utilizaba para poder exhortar, motivar, confrontar a los cristianos de su época. Y a la iglesia de Colosas le escribió en su segunda carta, les dice: la palabra, si la saben utilizar, les va a ayudar para derribar las fortalezas del razonamiento humano, para destruir argumentos falsos, para destruir todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios.
Y además va a llevar cautivo todo pensamiento rebelde y va a enseñar a las personas a obedecer al único Dios verdadero. Por lo tanto, permítanme explicar un poquito este concepto de lo que es la temperatura espiritual para que vayamos adentrándonos en materia. ¿Qué es la temperatura espiritual? Bueno, la temperatura espiritual es el estado real que muestra la relación de cada uno con Dios. Además, refleja el nivel de compromiso, pasión y obediencia a Dios y a su palabra. La temperatura espiritual también es algo que no va a depender de nuestras emociones, porque Dios no va a actuar porque estemos tristes o compungidos o necesitados. Dios va a actuar de acuerdo a su soberanía y no a lo que nosotros podamos solicitarle complacientemente. Además, Dios, a través de su palabra, distingue 3 escenarios en la vida del cristiano: cristianos fríos, cristianos calientes o apasionados y cristianos tibios. Y déjenme explicar cada uno de estos. Vamos a ver primeramente qué sería un cristiano espiritualmente frío. La palabra decía en Apocalipsis 3:15, dirigiéndose a la iglesia de Laodicea: yo conozco tus obras. O sea, Dios identifica y muestra y deja al descubierto la esencia de cada individuo, y en particular de la iglesia de Laodicea. Por lo tanto, lanza esa sentencia de que si no cambia y no se define, Dios la iba a desechar a través de un vómito. Ahora, la persona espiritualmente fría es aquella que tiene falta de interés en los asuntos espirituales. Pierde el deseo de buscar a Dios. Pone distancia entre él y Dios. Es más, leer la Biblia y orar le aburre, no le interesa. Y cuando peca, no tiene remordimiento de conciencia. En pocas palabras, el frío, espiritualmente hablando, apaga la fe y endurece el corazón. Sin embargo, tenemos que darle gracias a Dios por su amor y su misericordia y su tolerancia, que Él siempre es el Dios de las segundas, de las terceras oportunidades, y Él espera que su pueblo pueda recapacitar. Y antes de que el Señor ascendiera a la diestra del Padre, les dijo a sus discípulos: yo les voy a dejar un ayudador, una guía, un instructor, aquel que les va a asesorar en los asuntos de la vida. Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda para tener convicción de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, tenemos cómo evitar las circunstancias críticas de la frialdad espiritual. Pero hay una palabra que respalda muy fuerte, y precisamente si seguimos avanzando, que está en la profecía de Jeremías, capítulo 23, verso 29, y hay una palabra que dice: ¿no es mi palabra como el fuego o como martillo que quebranta la piedra? Lo que está demostrando el Señor es que a través de la palabra nadie se puede resistir. En esta palabra encontramos todas las circunstancias que se puede afrontar el ser humano y sobre todo el cristiano. Vamos a ver el tercer concepto, que es: ¿qué es un cristiano espiritualmente ardiente o caliente? Bueno, es aquel que tiene hambre por la palabra y la oración, muestra un deseo ferviente por obedecer, incluso a pesar de las circunstancias o de las dificultades. O sea, no toma como pretexto las circunstancias que está viviendo para poder ser obediente. Vive en la luz y se deja llevar por el Espíritu Santo para la toma de decisiones. Tiene una fe activa, dinámica, no teórica, porque no es simplemente un religioso,
sino es un apasionado seguidor del Señor Jesucristo. Pablo exhortaba constantemente a todos los cristianos de su época, pero existe, le avanzamos por favor, un mensaje a la iglesia de Tesalónica y les dice, por favor, no apaguen el espíritu, porque el espíritu tiene el propósito de ser ese fuego abrasador que nos ayuda a purificar y aumentar el gozo cuando caminamos en la voluntad de Dios. Entonces no hay circunstancia que nos pueda enfriar o no hay circunstancia que nos pueda alejar. Por eso podemos estar en una celebración de una boda, en un festejo de un nacimiento, o podemos estar en un velorio y el Espíritu nos ministra para que la esperanza no se pierda y el gozo no se aparte. Por eso cantamos en los funerales, porque sabemos en quién hemos creído y sabemos que es poderoso para guardar nuestro depósito para el día en que nos llame. Pero no solamente exhortaba a la iglesia de Tesalónica, sino también al hijo predilecto espiritual que era Timoteo. Y le decía, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, porque el Señor pronto va a regresar y es necesario que estemos preparados. Pero si regresamos al capítulo 3 del Apocalipsis, al mensaje que le dirige a la iglesia de la Odisea, hay un versículo que es el versículo 16 y es el que estamos considerando, cuando el Señor le dice a la iglesia, por cuanto eres tibio, no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Médicamente hablando, un vómito no es más que la expulsión forzada e involuntaria de algo que ha caído al contenido estomacal, que no cayó bien y le precede un estado de malestar general, de náuseas. Por eso cuando una persona devuelve el estómago, se pone pálida, sudorosa, fría, temblorosa, se siente físicamente mal. Si eso sucede en la parte física, imagínense cómo va a ser la realidad cuando el Señor nos deseche por mantenernos en una tibieza espiritual. Por eso tenemos que ver que la exhortación dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La Odisea fue una iglesia que se decidió apartarse por sentirse autosuficiente, lo cual lo llevó a una apatía espiritual. Y hoy en día lo que quiere el Señor es que la iglesia del siglo XXI esté preparado para poder afrontar la defensa de todo aquel que demande una respuesta. Hoy estamos viviendo el tiempo que dice la palabra que iba a llegar, ya llegó, donde a lo malo le dirán bueno y a lo bueno le dirán malo. Yo le decía a los alumnos cuando daba clase a los de noveno semestre de la carrera de medicina, que cuando yo empecé a escuchar lo que las leyes manejaban como marco de referencia de lo que era un matrimonio y era una familia, ese contexto cambió. Porque los gobiernos, bajo el pretexto de la inclusión y la cuestión de los derechos humanos, justifica el pecado para tolerar, y ahora podemos decir que es lícito, porque la ley lo marca, la unión de dos personas del mismo sexo. Ahora familia no es hombre y mujer e hijos, es la unión de dos personas. Y nos han cambiado los conceptos. Y ahora a eso le llaman que es la naturaleza natural y ha empoderado la ley al pecado. Por eso tenemos que estar preparados, porque comentábamos con algunos líderes qué sucedería
si la iglesia del siglo XXI recibiera instrucciones del gobierno donde nos dicen, ustedes no pueden prohibir uniones del mismo sexo. Ustedes no pueden comenzar a exhortar a los que decidan cambiar su identidad sexual, porque eso es atentar contra la ley. Y nos pueden meter en predicamentos muy fuertes, al grado de que es, ¿qué vamos a hacer en esta situación? ¿Nos volvemos legalistas? O como dice la palabra, es menester de obedecer primeramente a Dios que a los hombres. Tendremos que tomar una decisión en ese predicamento. Pero precisamente la palabra nos prepara para esos escenarios que pueden ser muy fuertes. Y definitivamente una iglesia y unos cristianos tibios definitivamente no van a estar preparados para responder a las demandas de ese contexto social. Por lo tanto, ¿qué es un cristiano espiritualmente tibio? Vamos a avanzarle. Bueno, fíjense bien, un cristiano tibio es el cristiano más peligroso, porque cree estar bien sin poder dar evidencias de su crecimiento y de su madurez espiritual. Vive una fe cómoda, sin compromisos, sin involucramientos, sin ningún tipo de presión. Tiene y experimenta una mezcla entre lo santo y lo mundano. Quiere consagrar y participar en cuestiones espirituales, pero no quiere dejar prácticas en la parte externa. No tiene pasión ni entrega para las cosas de Dios. Por eso son cristianos claudicantes, cristianos convenencieros que hacen lo que aparentemente le puede agradar a Dios, pero que sea aceptado dentro de su contexto social. Hermanos, Dios lo que busca son corazones rendidos, dispuestos y entregados en espíritu y en verdad, no medias tintas o medias entregas. Por eso quiero que veamos tres conceptos de la tibieza espiritual. Cambiamos, fíjense bien, la tibieza espiritual es el preámbulo hacia la muerte espiritual. O sea, es un terrible enemigo silencioso que debemos de identificar y poder atacar y eliminarlos de nuestra vida. Muchos ni siquiera saben, como decía por ahí un eslogan de una película, durmiendo con el enemigo. No sabemos a quién tenemos al lado. Y nos sentimos cómodos. Pero la palabra dice que el ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Porque esa es la función del enemigo. Trastocar la percepción de lo que es bueno, de lo que es malo. Un segundo concepto de lo que es tibieza espiritual. Fíjense bien, es el abrazo silencioso del enemigo. Por eso hay un dicho que algunos lo han puesto de manera chusca, y permítanme compartirlo porque puede ilustrar lo que quiero decir. Alguien dijo, el que no ora, el diablo se lo devora. El que no ayuna, el diablo se lo desayuna. El que no se esfuerza, el diablo se lo almuerza. Y cristiano que no vigila, es cristiano que el diablo lo fusila. Parece chusco, parece cómico, pero muchos cristianos están en esa cuerda floja de incertidumbre, queriendo aparentar una espiritualidad, pero realmente se gozan en el pecado. Y a Dios no lo podemos engañar. Tercer concepto de tibieza. Dice, la tibieza espiritual es más cruel y peligrosa que la frialdad espiritual. Porque el friolento busca el fuego, pero el tibio se cree que está bien y cada vez se va alejando más y más y más hasta que se pierde. Por eso alguien ha dicho que ser tibio no significa ser sabio o prudente. Más bien, fíjense lo que dice, está duro. Más bien, ser tibio es una declaración abierta a la cobardía o una indiferencia bien disfrazada. Por eso tenemos que tomar nota y
Y alguien dijo, en tanto el hombre ame su propia gloria y corone su autosuficiencia a causa del pecado, jamás podrá sentir gratitud genuina hacia el Dios verdadero. Y por lo tanto, jamás va a magnificar y alabar el nombre de Dios, sino a sí mismo. De ahí cuando hablamos, siempre hablamos en primera persona. Mi matrimonio, mi familia, mis hijos, mi casa, mi trabajo y todo mi. Y sacamos de la fórmula al único Dios que ha provisto todo. Por lo tanto, fíjense lo que dice este pensamiento, el engaño de la autosuficiencia es vivir llenos de recursos, pueden ser materiales, físicos, financieros, o estar en un status quo o un glamour social con un reconocimiento por el estatus que tenemos, pero somos cristianos vacíos en la presencia de Dios. Por lo tanto, recordemos que la tibieza espiritual se da cuando una persona vive siendo autosuficiente, creyendo que puede sostener su vida y la de su familia sin tomar ninguna referencia o dependencia hacia el Señor Jesús. Hay una parábola que el Señor Jesús compartía con sus seguidores, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versos 19 y 20. Y el Señor les comenta sobre aquel hombre que fue próspero materialmente, al grado que llegó a decir, me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo, tienes muchas cosas almacenadas para muchos años. Relájate, come, bebe, diviértete. Sin embargo, se escucha la voz de Dios y le dice, necio, esta noche vas a morir. ¿Y quién se quedará con todo aquello de lo que has trabajado? Definitivamente, si cambiamos, este tipo de personas autosuficientes son, y hablo autosuficiencia no en el sentido positivo, yo creo que todos cuando podemos tener una autosuficiencia por el esfuerzo de trabajo lícito, por una prosperidad, por una honestidad y una humildad, Dios nos bendice y reconoce esas capacidades. Pero cuando hablo de la suficiencia en el sentido materialista, que hace que las personas se vuelvan vanidosas, egoístas o vanagloriosas, ese es el tipo de autosuficiencia que el Señor no acepta ni tolera. Y lamentablemente en el ámbito cristiano hay muchos que se escudan por una autosuficiencia material, económica o social para vivir libres y confiados que con los que ellos tienen pueden soportar cualquier crisis de la vida. Pero no aceptan en involucrarse en los ministerios y en el trabajo de la obra. Por eso son espiritualmente inmaduros. Y como dice la palabra, son como veletas llevados por todo viento de doctrina. Por eso, si ustedes se han puesto a hacer un paneo de las iglesias, y me refiero, voy a hablar particularmente de las iglesias evangélicas, ha habido un cisma porque la gente se mueve en base a sus comodidades. Ya no cree, no tolera cierto estilo eclesiástico o doctrinal y dice, ya no soy de aquí, me paso a otra. Y me paso a otra. Y me paso a otra. Y andan como veletas llevados por todo viento de doctrina. Por eso la palabra nos confronta y dice en Apocalipsis 3:17, dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no te hace falta nada. Pero fíjense lo que dice, pero no te has dado cuenta que eres desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Porque así es Dios de confrontativo. No anda a medias tintas. La iglesia de la Odisea fue próspera financieramente en su época, pero fue tan arrogante que, de acuerdo a la historia, hubo un terremoto devastador en el año 60 después de Cristo que tumbó muchos edificios
y salieron afectados muchas familias. En la iglesia cristiana rechazó el apoyo del Imperio Romano para poder reconstruir, como hoy en día los gobiernos tienen apoyo social cuando hay desastres naturales. Pero la iglesia de Laodicea se mantuvo soberbia porque quiso ser autosuficiente, aún en la crisis de este terremoto. Es irónico a veces el comportamiento, si cambiamos por favor. Pero hay un pasaje que debemos entender bien el contexto. A veces hemos utilizado muchas veces de manera equivocada, porque este pasaje no está destinado a los no creyentes, a los perdidos. Este pasaje está destinado a los creyentes, a los que conforman la iglesia del Señor. Y Apocalipsis 3:20 es una de las instrucciones que Dios da a la iglesia. Y dice el Señor: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El contexto es que en la época de la Odisea tomaron la decisión de marginar al Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo lanza esta frase: yo estoy a la puerta y llamo. Le está diciendo a la iglesia de la Odisea. Y Él respeta sus decisiones. Sin embargo, tenemos que ser nuestro y entender que hoy también en la iglesia del siglo XXI el Señor está tocando la puerta. Porque muchas congregaciones marginan al Señor Jesucristo y no quieren que participen en los proyectos de las iglesias. Por lo tanto, tengamos cuidado. Vamos a ver rápidamente 4 aspectos que debemos de considerar para que la tibieza espiritual no venga y se implante en la vida del cristiano de este siglo. Primer aspecto, tenemos que aprender a ser imitadores de Dios. Y Pablo le decía a los cristianos de la iglesia de Éfeso: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por cada uno de nosotros, como un aroma agradable para Dios. Por eso, cuiden y procuren que la actitud de cada uno de ustedes sea el aroma que llegue a la presencia del corazón de Dios. Para que uno se declare verdaderamente cristiano, hijo de Dios, hoy en día, es necesario estar bien seguros, definidos y comprometidos con quien se dicen seguir, con quien se dice creer. Porque no se puede aparentar ser o vivir como cristiano solamente los domingos de iglesia o los festejos religiosos como la Semana Mayor, que le hemos llamado la Pasión de Cristo, o en la época decembrina recordando el nacimiento de Cristo. Ahí sí el pueblo se vuelve apasionado, pero en el día a día dejamos marginado al Señor Jesucristo. Miren, hay un cantante contemporáneo muy famoso, cantante dominicano, muchos de ustedes lo han escuchado, Juan Luis Guerra. Él es cristiano y ha hecho muchas composiciones para alabar el nombre de nuestro Dios. Y en una entrevista él declaró: no es fácil ser cristiano. La verdad, es muy difícil. Pero es más difícil la vida sin Dios. Él reconoció en el medio en que él se mueve que solamente puede mantenerse cuando tiene la relación con Dios. Por lo tanto, tenemos que estar muy bien identificados. Y alguien decía: que tu vida incomode a los religiosos de tu tiempo, que desafíes a los tibios que te rodean, que inspires a los sedientos del evangelio, pero que puedas atraer a los quebrantados de corazón. Y eso
solamente se va a poder dar cuando cambiemos nuestro estilo de vida. Cuando allá afuera vean que los que estamos acá adentro realmente nos amamos, nos toleramos, nos exhortamos, nos llamamos la atención cuando nos desviamos. Alguien dijo, tristemente, vivimos en tiempo de una generación que es generación de cristal. Ahora tenemos que tratar con pinzas a las nuevas generaciones para que no se incomoden. Sin embargo, decía el pastor, se llama MacArthur, si el evangelio ha de incomodar al hombre, que lo incomode, porque el hombre ha incomodado y maldecido más el nombre de Dios y Dios ha sido tolerante. Por lo tanto, fíjense este otro pensamiento. Hay un pastor inglés del siglo XVIII, John Charles Riley, que dijo que tu cristianismo sea tan inconfundible, que tu andar sea tan sincero, que todo aquel que te vea no tenga duda de quién es tu dueño y quién es tu Señor. Recuerden, el Señor Jesús requiere que los discípulos que lo sigan sean sinceros. Por eso les dijo con autoridad, no todo el que me diga a mí, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso te pregunto, ¿realmente eres un seguidor apasionado, ferviente, que obedeces al Señor? ¿O somos cristianos nominales, religiosos y tradicionales? Cada uno respóndase. Un segundo aspecto que tenemos que tener para evitar que la tibieza venga a infiltrarse en nuestras vidas es, tenemos que aprender a rendirnos ante el Señor. Si realmente reconocemos el señorío de Cristo, tenemos que actuar en consecuencias. Por eso, ahorita el grupo de alabanza señalaba un pasaje que Pablo exhorta a la iglesia de Filipos. Él dice, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hay dos cosas: doblar nuestra rodilla en señal de humildad. Muchos de nosotros oramos y lo hacemos con sinceridad, pero nos falta practicar el humillarnos. Pocas iglesias tienen como estilo el orar de rodillas. En la antigüedad, los cristianos se postraban literalmente en el suelo, en señal de humildad. Hoy decimos, bueno, es que al Señor no le interesa la postura del ser humano, le interesa la condición del corazón. Es correcto. Pero la actitud se debe de evidenciar con hechos. Y por lo tanto debemos de aprender. Por eso el Señor nos enseñaba, ¿quieres comunicarte con tu Padre? Enciérrate en lo privado. Y ahí háblale. Pero tenemos que enseñar que tenemos que postrarnos delante del Señor porque reconocemos su señorío. Y el segundo punto dice, confiesa con tu boca que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. ¿Cuántos lo saben de tus propios labios? Ahora, este pasaje es un pasaje profético que revela el acontecimiento que va a presentarse cuando el Señor regrese. Porque entonces el Señor ya no vendrá como Salvador, vendrá como juez. Y dice que toda nación, toda persona reconocerá el señorío y se doblará ante la presencia majestad del Señor. Porque el Señor ya se humilló en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por lo tanto, es menester que entendamos que cuando el Señor regrese, se va a dar este fenómeno mundial donde los verdaderos hijos se postrarán ante la presencia del Señor, reconociendo frente a quién nos vamos a presentar. Por lo tanto, en la fe cristiana, doblar las rodillas no se debe de interpretar como un
acto de debilidad, sino de humildad, de obediencia a nuestro Señor. Ahora tenemos que entender, como dice aquí, que el entregar nuestra vida es como subirnos a el holocausto para presentarnos como sacrificio vivo, agradable para el Señor. Por eso el Señor Jesucristo les decía a sus seguidores, Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera perder su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Por lo tanto, hermanos, fíjense bien lo que voy a decir. Seguir a Cristo no vale la pena. Seguir a Cristo no vale la pena. Vale la vida. Tenemos que estar dispuestos a llegar al nivel de espiritualidad y de madurez para poder declarar, como lo dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Suena eslogan, pero Dios espera de sus hijos sinceridad y que podamos estar dispuestos a ofrecer nuestra vida. Y por eso lo aclaró cuando Él estuvo en esta tierra a sus seguidores. Cambiamos, por favor. Por lo tanto, iglesia, recordemos que fuimos llamados a brillar en medio de la oscuridad. Y Efesios 5:8 nos dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Y un tercer aspecto para contrarrestar la tibieza espiritual es que tenemos que, adelantamos una por favor, tenemos que aprender a andar sabiamente delante de Dios. El consejo apostólico dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Por lo tanto, Dios nos dio un órgano para hacer las cosas con inteligencia. Y tristemente vemos que en nuestro país es un país totalmente idólatra, irresponsable, porque viven de tradiciones, de costumbres, pero alejados de lo que dice la palabra del Señor. Por lo tanto, creo que tenemos que ser sabios y entendidos como los de Isaacar, que sabían lo que tenían que hacer y lo hicieron. Por lo tanto, tenemos que aprender a saber cómo está nuestro andar diario delante del Señor. La única forma de que la iglesia pueda cumplir su misión es precisamente que tenga un discernimiento espiritual y una sabiduría de lo alto para actuar en esos escenarios que están por venir. Si hasta ahorita ha habido cosas que quizás nos hayan sorprendido, preparémonos por escenarios más complicados y difíciles, que a lo mejor no nos tocará ver, pero sí a nuestros hijos o a nuestros nietos. Por lo tanto, tenemos que comenzar a preparar a las siguientes generaciones para que entiendan a lo que se van a enfrentar. Cambiamos, por favor. Por lo tanto, una cuarta y última cosas que tenemos que aprender a ser llenos del Espíritu Santo. Dios nos dio la capacidad de tener el 100% del Espíritu. Pero por nuestra actitud, nuestra apatía, esa llenura se ha ido desgastando. Por lo tanto, es menester que la palabra nos diga cómo podemos mantener totalmente lleno nuestro cuerpo de la plenitud del Espíritu Santo. Pablo les decía
mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios, y saquen el mayor provecho. No actúen sin pensar, sino entiendan cada cosa que hacen para honrar el nombre de nuestro Dios. Por lo tanto, tenemos que permitir que sea el Espíritu que nos llene. Pero para que el Espíritu nos llene, tenemos que vaciarnos. Cambiamos la siguiente, fíjense de qué. Tenemos que quitar costumbres, tradiciones, hábitos, gustos, creencias, pensamientos inadecuados, preferencias. Todo eso que ocupa, hay que desecharlo. Y dejar que el cuerpo esté listo y disponible para recibir la plenitud del Espíritu de Dios. ¿Cambiamos? Por eso mi exhortación es, hermano, defínete si eres frío o eres caliente, recordando que la tibieza te va a dañar más, porque dice la palabra que Dios te va a vomitar. Pero podemos concluir que si dejamos que el Espíritu venga y nos posea, va a ser para que nos controle, nos guíe, nos dirija, nos empodere, nos renueve y nos fortalezca. Esto es lo que hace la plenitud del Espíritu. Pero si estamos claudicantes, quiere decir que no andamos en la plenitud. Andamos en el 50, en el 30, en el 10. Por eso cada quien tiene que ver cómo está su espiritualidad. Pasamos a la última, por favor. Cierro. Hermanos, no seamos fríos, ni tampoco seamos tibios, sino que seamos imitadores de Dios. Aprendamos a rendir todo en la presencia de Dios. Andemos sabiamente delante del Señor y aprendamos a ser llenos del Espíritu de Dios. ¿Por qué? La última, porque Dios no desea cristianos con una fe fría ni tibia. Dios desea cristianos con un corazón apasionado y rendido totalmente a Él. Ese es el tipo de cristianos que se necesitan en la iglesia del siglo XXI. Oremos. Padre, gracias.